pasado habíamos tenido el encuentro sobre eutanasia, el doctor Nicolás Ferreira había hablado sobre los aspectos legales, la doctora Bolton sobre los aspectos médicos y éticos. Después con algunos agentes pastorales compartimos la misa de Corpus a la tarde y tuvimos además el momento de la procesión de acercar las intenciones de estos hospitales en los cuales se rezó por los enfermos. Hoy en este segundo módulo queremos hablar sobre los cuidados paliativos. Para eso hemos invitado a uno de los principales, o el principal referente en cuidados paliativos acá en la Argentina y en Buenos Aires, el doctor Gustavo de Simone, médico oncólogo, ex médico y jefe del servicio de cuidados paliativos del Hospital Ludahondo, donde el papá del padre Ramiro Pizarro fue médico. ¿Hasta qué año fue médico tu papá? Y hasta el 80 y pico ya de jubilado, se jubiló en el 79, 80, 82. Así que el papá... Vos empezaste a estudiar medicina, ¿no, Ramiro? Ah, ¿no? Jamás. Ah, menos mal, si no, mala praxis con ustedes. Y el doctor de Simone también es médico oncólogo y médico fundador de Pallium Latinoamérica. Después del break va a venir el padre Gustavo Gianellini para hablar sobre el acompañamiento espiritual en el final de la vida. Hay gente que ha venido de Diócesis del Gran Buenos Aires al encuentro. Bien, bueno, bienvenidos, la gente local también. Aquí ponete de pie, Silvia. Bueno, Silvia es nuestra encargada de comunicaciones de la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis y para los nuevos una ficha de inscripción. Con esa ficha vamos a tener los datos de todos ustedes, así estamos comunicados y después les hacemos pasar la grabación de las exposiciones que hemos tenido y además estamos comunicados para ir teniéndolos al tanto de nuestra agenda pastoral de la Pastoral de la Salud en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Bueno, agradecemos como siempre a la gente del Hospital Gutiérrez, al padre Juan, estaba por acá, dando vuelta al padre Juan, no lo veo. Estar afuera. Van a estar afuera el padre Juan Capellán, las hermanas y las voluntarias del hospital. Hoy tenemos por suerte, bueno, la luz, se hizo la luz, tenemos luz completa, no se va a cortar la luz, tenemos baños acá en el pasillo más cerca, si no, claro, había que ir lejos al baño y si uno no llegaba a los arbolitos en el parque, pero bueno, no, por suerte no. Así que, bueno, un gusto compartir esta jornada. Vamos a comenzar en este día del Inmaculado Corazón de María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, San Camilo, San Antonio de Padua, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mira, yo celebré misa de Sagrado Corazón en la novena, el último día de San Antonio de Padua. Le decía a la gente, porque las chicas, mi primera parroquia fue San Antonio de Voto, iban muchas chicas a casarse por la promesa, conseguir novio, ahora lo arrastro al novio a casarse, ¿no? El novio, bueno, hoy hay que rezar a San Antonio también para que los novios se casen, porque los novios no se casan, no solamente conseguir novio, sino que los novios se casen. Bueno, querido doctor de Simone, bienvenido y muchísimas gracias por honrarnos con su presencia en esta mañana en la jornada de Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Muy bien, buenos días, muchísimas gracias. Acá tiene agua, doctor, Bueno, Bueno, buenos días, un gusto compartir con ustedes algunas reflexiones en esta primera parte de la mañana. Recién se anticipaba que el tema que íbamos a conversar hoy tiene que ver con los cuidados paliativos, ¿sí? Un agradecimiento a las autoridades del curso, a las autoridades del hospital. Tenemos tres hijos y mi hija menor es médica, pediatra, hace 2 días
nació un quinto nieto que es su primer hijo, Benicio, y trabaja en este hospital. Así que es un gusto especial para mí venir cada tanto a esta casa que es la casa de mi hija y siento que es mi casa también. Muy bien. A ver. Perdón, doctor, más cerca el micrófono. Sí, ahí está. Me avisan si no se escucha. Perfecto. Perdón, antes de irse, doctor. Sí. Hacemos el módulo de exposición del doctor y cuando termina después las preguntas. Bueno, sí, igual. La idea es intercambiar un poquito algunas. Escuchan cuidados paliativos. ¿Qué les viene a la mente? A ver, alguien que se anime a decir una definición completa. ¿Con qué lo asocian? Tu nombre. Mónica dice. Disminución del dolor. Bien. Otra asociación. Nombre. Ana. Y para mí cuando ya no tienen nada más que hacer y entonces el final de la vida. Final de la vida. No hay nada más para hacer. Esa frase que todavía se escucha. Nombre. Edith. Ayuda a morir bien. Ayuda a morir bien. ¿Algún otro u otra? Carmen Moreno. No cura, pero ayuda a aliviarlo, pero no Ajá. cura. No cura, ayuda a aliviar el dolor. Exacto, Norma. Norma. Mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida. Gracias. Mónica, creo que atención y mimos al que está partiendo. Atención y mimos al que está partiendo. Yo lo repito por las dudas por el sonido. Y a ver también si comprendí bien. ¿Qué más había levantado por ahí? Ahí. Mónica, están ganando, pero como ayer en Estados Unidos, fue goleada. Ayuda una buena despedida con la familia, que la familia lo pueda ver. Una buena despedida con la familia. Fíjense que vamos por una línea, ¿no es cierto? Que todo parece que tenga relación, pero por momentos se amplía, porque al principio decíamos dolor y alivio, etcétera, pero por otro lado decían calidad de vida. Uno dice, bueno, quizás es un poco más que el alivio del dolor. Que uno puede estar con poco dolor, pero la calidad de vida no necesariamente está muy bien. Muchos hablaban del final de vida de una persona, obviamente enferma, ¿no es cierto? Pero por ahí dice familia. ¿Qué más? Sí. Tratamiento de los síntomas, no solo del final de vida, de las personas que no pueden recibir tratamientos curativos. Ah, bueno. Muy bien. ¿Tu nombre? Y algunos son por el final de vida, y otros es para mejorar la calidad de vida. Bien. En esta ampliación dice no solo final de vida, dice, síganme, no es solo final de vida, es cuando hay síntomas, hay mala calidad de vida, todo esto relacionado con alguna enfermedad, ¿cierto? Porque uno puede sufrir un robo y te sacan el auto, te sacan lo que fuera, las tarjetas de débito, de crédito. Y bueno, ahí también puede haber una calidad de vida ahí en ese momento mala, pero ahí no nos ocupamos demasiado en cuidados paliativos, sino en relación con alguna enfermedad. Y fíjense, les quiero compartir cómo nació esta historia. Allá por la Edad Media, en las travesías que se hacían de una ciudad a otra ciudad, en las cruzadas, claro, las personas atravesaban a veces cientos de kilómetros y más de una vez los agarraba alguna peste que los enfermaba gravemente a mitad de camino o incluso lejos del punto de partida, pero también lejos del destino. Y en las comunidades comenzaron a surgir personas
sensibilizadas, que veían que un extraño estaba ahí muriendo en un lugar desconocido, porque no iba a poder ni regresar ni seguir. Imaginen que no había tratamientos médicos apropiados, que no había transporte, ni que hablar medios de comunicación, era todo muy en vida real. Entonces empezaron a abrir las puertas de su casa, algunos. ¿Y qué le daban a estas personas? Y le daban una especie de como hablan los americanos o los ingleses, bed and breakfast, ¿no? Cama y comida, que mucho tampoco comían, pero sobre todo muchas oraciones. Porque esta gente era en general gente piadosa, que también con una motivación espiritual e incluso religiosa, decían, bueno, algo tenemos que ayudar a esta pobre. Y entonces morían. Pero ¿cuál era la diferencia entre morir en esos hogares que había en la puerta y morir en la vera del camino? La contención, El acompañamiento y un cierto bienestar que, aunque no te cure, no es lo mismo estar en la calle que estar en un hogar con un poco de leña y toma agua, come este pan o estos huevos, ¿sí? Y además estaba el tema de las oraciones. Entonces, incluso algunas órdenes religiosas empezaron a dedicarse a abrir casas con esta finalidad, ¿sí? Y a eso se nos llamó hospice. Es como una especie de hogar, una palabra que inventaron, hospice, con H-O-S-P-I-C-E, hospice. Y así quedó. Después, bueno, esto fue quedando, pero como una cosa más bien aislada y anecdótica. Pero una mujer en Inglaterra, que se llamaba Cecilia, también esta hija que digo, también se llama Cicely Saunders, una mujer que había nacido en el transcurso de la Primera Guerra Mundial y que venía de una familia adinerada. El padre era un empresario exitoso que lo que esperaba era que su hija primogénita siguiera con la empresa del papá. Pero la hija tenía como motivaciones más, digamos, solidarias, y no se sentía cómoda en el ambiente empresarial, donde también se puede ser solidario y excelente persona. Entonces ella tenía más una vocación al servicio, y con la experiencia de la guerra, de la posguerra, etc., decidió estudiar enfermería. Pero cuando se gradúa de enfermera, viene la Segunda Guerra Mundial, ella tiene que ir y gozosa va a prestar sus servicios, pero tiene algunos achaques. Era joven, pero aún así, por los esfuerzos extraordinarios que hacía levantando personas, en fin, empezó con unos dolores que la incapacitaban. Entonces llegaron a la conclusión que no podía seguir en el frente porque había que atenderla a ella en vez de ella atender a los demás. Y ella, un poco frustrada, porque pasó a ser una especie de enfermera de escritorio, no podía hacer su tarea, pero hacía desde otra perspectiva. Pero una mentora suya le dice, pero vos que tenés tanta inquietud social, ¿por qué no estudiás trabajo social? Entonces vas a poder trabajar sin tanto esfuerzo en un área que te vas a sentir mejor que haciendo trabajos administrativos. En realidad no era lo que ella quería. Bueno, estudió trabajo social. Y va a hacer una práctica en un hospital que está en Londres, el Hospital de Santo Tomás, St. Thomas, y ahí conoce a un paciente, porque le dicen, anda a ver a este hombre que tiene unos cuantos problemas, sobre todo sociales. Y este hombre se llamaba David Tasman. ¿Y quién era David Tasman?
era un polaco judío nacido y criado en Varsovia, que vio que venía la guerra, iba a venir la invasión nazi, y trató de convencer a su familia del exilio, porque dicen, acá nos van a matar a todos. Ya tenían noticias de lo que era los riesgos que corría la población judía con los nazis. La familia dice, nosotros nacimos acá, vivimos acá, y si hace falta vamos a morir acá. No, pero yo soy joven, yo no quiero morir. Bueno, con los pocos ahorros que tenía, se tomó un tren, se fue a París, ahí se dio cuenta que iban a llegar antes que a Varsovia los nazis. De París se fue a Londres, y entonces imaginemos a un polaco, es decir, un extranjero, que no hablaba bien el inglés, que no tenía el mismo credo religioso, que en general es cristiano en Inglaterra, ¿sí? Y que encima, que no tenía familia porque se escapó, y que encima se enferma y le detectan un cáncer incurable, y ahí estaba David en la cama 14. ¿Y qué hacíamos los médicos yendo a ese hospital? De la cama 13, cuando hacíamos la recorrida de sala, pasábamos a la 15, porque ahí había como una especie de muerto en vida. ¿Qué íbamos a hacer con ese pobre infeliz? Esto así se la inquieta y dice, no, pero este hombre está sufriendo, necesita ayuda. Sí, pero ¿qué ayuda le vamos a dar si se está muriendo de un cáncer? No tenemos, bien, cierto, había muchas menos competencias profesionales para tratar de ayudar. Entonces va y le habla al director del hospital. Dice, mire, señorita Saunders, es comprensible lo que usted me dice, porque usted comenzó siendo enfermera, que las enfermeras son más sensibles que los médicos al sufrimiento ajeno, y además es trabajadora social, con lo cual advierte esta entretejido de problemas sociales que tiene. Pero los médicos no le van a entender eso. Si usted quiere que la historia cambie, estudie medicina. Ya era medio grandecita, sí, y dice, voy a estudiar medicina. Yo creo que es la única persona en el mundo que entró a una facultad de medicina con la idea de ocuparse de enfermos en el final de la vida incurables. Normalmente cuando entramos a la facultad de medicina, yo quiero curar, ¿no? Uno entra un poco con entrada con esa idea en general, pero pensar que me voy a dedicar a eso. Y obviamente no le alcanzó el tiempo de vida a David para que sí se lo atendiera como médica, ¿sí? Porque esto sucedió, este encuentro, en el año 1947, en el otro milenio, y Cícero se graduó casi 10 años después, ¿sí? O 8 años después. Pero sí, ella se acercó a David y entre otras cosas le dice, ¿en qué crees que puedo ayudar? Después de conversar y de comprender la historia de que se estaba escapando, de que él se sentía con culpa porque se enteró que realmente habían matado a toda la familia. Dice, yo era la culpa del sobreviviente, ¿no? En realidad él escapó genuinamente y la familia no decidió otra cosa, pero él no quería que la familia escapó, quería quedarse ahí, pero se sintió culpable. Pero además él se escapó para que no lo maten y se estaba muriendo lejos de su familia, lejos, y además de eso tenía un dolor importante porque era un cáncer relativamente agresivo el que tenía, se sentía solo, tenía ahí un polaco también judío que lo había empleado part-time en un pub y le permitía que fuera una sola vez por semana mientras podía y le tiraba unas libras para que pudiera sobrevivir y después le dio una piecita ahí en el fondo para que viviera, pero la verdad que no tenía una buena calidad de vida. Y ella lo escuchó,
Y David, entonces, conversando, ella le cuenta que había tenido una visión, que era que ella tenía que dedicarse a generar un movimiento de cambio, pero no solo en la medicina, en la sociedad, para que una persona que está en el final de la vida reciba un trato digno a la condición humana, no que pasemos de la cama 14 a la 16 porque en la 15 hay como un muerto en vida, porque hay una persona viva. El morir es una etapa del vivir, no es que el que esté muriendo no está vivo, está vivo. Y entonces él cuando ve esto le dice, cuando escucha este sueño que había tenido, él le dice: solo quiero lo que tienes en tu mente y en tu corazón. Si ustedes, pongámonos en un momento en la piel de Sísifo, ¿no? Que se acerca como enfermera, trabajadora social, a una persona sufriendo por una enfermedad incurable, etc. Y que esa persona, que se llama David, le dice: solo quiero lo que tienes en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo entenderían ustedes eso? ¿Qué es lo que me está pidiendo David? Humanidad, pero humanidad, ¿con qué parte de esa frase lo relacionan? Solo quiero lo que tienes en tu mente y en tu corazón. Con el amor, etcétera, digamos, está un poco más relacionado con el corazón, ¿sí? Pero él también le pedía lo que tenías en tu mente. ¿Qué le estaría pidiendo ahí? A ver, ¿en qué me podés ayudar? Tirame alguna idea, ¿sí? O sea, ella lo interpretó, me está pidiendo conocimiento. Yo no sé, ¿qué sé yo de esto? Nadie sabía de esto, porque no era, en esas décadas, la gente iba al hospital y si se estaba muriendo, a la casa era un problema tenerlo porque estaba muy enfermo y lo dejaban en el hospital para que se muera, pero no hacía nada, porque no estaba para eso el hospital. Entonces, ella dice, acá hay que hacer algo, pero no solo como en el hospice de la Edad Media, que era oraciones. Es también una competencia. Bueno, a ver, ¿qué te voy a dar para aliviar el dolor? Tenés vómitos, ¿cómo te puedo controlar los vómitos? ¿Te falta el aire? ¿Cómo? O sea, una parte, si se quiere, que tiene que ver con lo profesional, ¿sí? Pero no necesariamente con lo médico, porque tiene que ver también con que la enfermera sepa lo que hacer, el psicólogo, el trabajador social, el voluntario, ¿sí? El voluntario puede decir, bueno, voy a rezar por vos, o sea, pero bueno, si tiene dolor, el voluntario no le va a prescribir, pero tiene que tener una idea, no, esto se puede resolver, vamos a conversar con profesionales, ¿sí? Tiene que buscar con la cabeza respuestas reflexivas y competentes para ir removiendo obstáculos. Porque si el asunto es mirar y pobrecito te está muriendo, eso no es mucha ayuda. Y ahí empieza todo un movimiento, una campaña para juntar dinero, ¿sí? Y antes de morir, David le dice, quiero ser una ventana en tu hospice, porque ella le dijo que eso se iba a llamar hospice, pero el hospice moderno, no el hospice de la Edad Media, porque el hospice de la Edad Media era amor, solidaridad, el hospice moderno es compasión y ciencia. Dice, quiero ser una ventana en tu hospice, y le deja un sobre con 500 libras, creo que son menos de $1.000, con eso ni siquiera una ventana lograba construir, pero era como todo lo que él tenía para esa obra. Él sintió que de algún modo dejaba su legado. Y eso
paradójicamente lo ayudó muchísimo a David a morir en paz. ¿Y por qué murió en paz David? Porque pudo él conectarse con su propia paz interior, si queremos llamarlo, con su dimensión espiritual. Algunos podemos ir con el alma, pero digamos dimensión espiritual, con su propia profundidad. Es difícil definir la dimensión espiritual porque no es tan tangible como el cuerpo, las emociones, etc. Pero todos sabemos que hay algo que es más que cuerpo, emociones y pensamientos. Es como ese soplo de vida, el guaj, que nos da fuerza, la fuerza de la vida, la fuerza del amor, etc. Y él pudo conectarse con eso, ¿por qué? Primero, porque lograron aliviarle ese dolor físico. ¿Sí? ¿Y cómo lograron aliviarlo? Fíjense, interesante. Ella se dio cuenta que en el hospital era tiempo perdido y lo llevó a uno de estos hospices que venían de muchos años atrás, que estaba regenteado por religiosas. ¿Sí? Y la religiosa, más que cualquiera de nosotros, ama a Dios, primer mandamiento, lo ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero ama a Dios. Y amar a Dios implica, entre otras cosas, la oración. Y la oración en una comunidad religiosa no es solamente una inspiración individual, sino también un gesto comunitario. Entonces ponen horarios de oraciones. Ya más o menos son cada 4 horas, desde bien temprano en la mañana hasta a la noche. Y claro, ahí venía un problema, porque había que darle los remedios, las medicinas a los pacientes, pero había que rezar. Entonces la superiora dijo, bueno, vamos a darle la medicina media hora antes de las oraciones y después rezamos tranquilas y así. Fíjense qué interesante, porque lo que le daban como medicina eran, entre otras cosas, derivados de la morfina, pero lo hacían de un modo que para ellas tenía una connotación religiosa, pero que tenía una ciencia farmacológica, porque después uno de los médicos que fue a hacer sus prácticas en el hospice de Sicily, que se inauguró en 1967, estudió que la morfina no es cuestión de darle una dosis y después, bueno, cuando te duele avísame que te vuelvo a dar, porque siempre le va a volver a doler porque la enfermedad está presente. Y se descubrió que hay que darla cada 4 horas la morfina. Y las religiosas, sin tener ese conocimiento, la daban cada 4 horas. Entonces, primera magia, estaba aliviado del dolor gracias a la ciencia, entre comillas. Segunda magia, ya no se sentía solo, porque estaba Sicily, pero esa mentora que le había dicho a Sicily, vos tenés que estudiar trabajo social y todo, y la seguía coachando, diríamos ahora, cuando se enteró que Cicely Saunders no iba a visitar a este hombre fuera de sus horarios de trabajo, y que este hombre le había dejado una especie de herencia anticipada, le prohibió que siga visitándola porque estaba transgrediendo las reglas, ¿sí? Y que la iba a denunciar, y que cómo no se daba cuenta que ella se estaba enamorando de este hombre y que lo estaba llevando por el camino del pecado y qué sé yo. Bueno, ahí fue cuando siguieron con la historia, sobre todo en el hospice de las religiosas. Ella cada tanto iba, etc. Y él murió en paz. Murió en paz entonces, porque alivió su sufrimiento físico, el dolor, porque ¿qué se les ocurre? ¿Qué emociones puede vivir una persona que tiene una enfermedad
que le amenaza la vida, ¿no? Aunque a lo mejor no se muera, pero te diagnostican un cáncer. Hay muchas posibilidades de curarse, pero de golpe suena como una amenaza eso, ¿no? Como fue el COVID, taca, se instala una epidemia, estábamos todos preocupados. ¿Qué emociones les parece que puede aparecer? Miedo, ¿sí? ¿Qué otra? Incertidumbre, angustia, ansiedad, enojo. ¿Cómo? Si yo vengo acá para trabajar y formar una familia en Londres y me estoy muriendo, peor que si me hubiera quedado en Varsovia. Miedo, enojo, y el ánimo, ¿cómo les parece que puede estar? Como mínimo triste, ¿sí? Ahora vayamos al siglo XXI. A veces tenemos personas como David que tienen una enfermedad, no siempre cáncer, hoy no es el cáncer la única enfermedad que a veces no se cura, ¿sí? Y que está con miedo, con enojo y con tristeza. ¿Y qué se le suele decir? No tenés que tener miedo. No, pero si estás enojado, no, así nunca van a andar bien las cosas. O triste. No tenés que estar triste. Entonces, acá no es solo entender con la cabeza, sino posicionarnos cómo dar esa respuesta, con lo mejor que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. No que nos salgan estas cosas dichas de memoria. No tengas miedo, estate tranquilo, Dios te va a ayudar. Y Dios te va a ayudar, pero yo tal vez estoy peor. No suena eso a ayuda. Más bien, cuando quizás sin mala intención se dicen estas cosas, en el fondo, muchas veces lo que hacemos, en lugar de buscar conectarnos con el otro, es buscar protegernos, porque a ver si a mí me pasa lo que le pasó a él. David es humano, David está muriendo, yo soy humano, me puedo morir, ¿sí? Y acá viene un tema que a mí me parece central. ¿Hasta cuánto tenemos de tiempo más o menos para saber? Hasta las 4 de la tarde, doctor. Está hablando del horario británico. No, más o menos un poquito antes de las 11. Y ahora estamos... A ver, Cecilia, ¿a qué hora es el break? 10:30. 11 y 10. 10:30. ¿Y ahora qué hora es? Las 10:17 minutos. Tenemos un ratito. Media hora, 20 minutos. Entonces volvemos. Algo que me parece que es esencial para compartir con ustedes. Porque a veces cuando hablamos de cuidado paliativo, es todo esto, es identificar el sufrimiento, comprenderlo e intentar ayudar, ¿sí? Pero no es algo que se brinda exclusivamente desde afuera. No es Cicely que brinda el cuidado paliativo a David, o Cecilia, Mónica, cualquiera de las tres Mónicas, o María, o José, o el que fuera, que yo voy a dar algo. El cuidado paliativo se construye en vínculo y es la propia persona la que también tiene la posibilidad de descubrir esa respuesta que lo lleva, como a David, a la serenidad, a la paz. Un profesor de medicina paliativa británico, que murió hace poco tiempo y que tuve el privilegio de tenerlo como mi mentor desde que comencé con todo esto, el profesor Robert Whitecross, de la Universidad de Oxford, él siempre decía, no es posible morir curado, de algo nos morimos, del cáncer, de la insuficiencia cardíaca, de los problemas respiratorios, en fin. Pero es posible morir sanado. ¿Y qué es morir sanado? Morir sanado
implica morir en paz. ¿Y por qué? ¿Cómo logramos eso? Si logramos conectarnos, pero no una conexión eléctrica superficial, sino una conexión profunda, emocional y espiritual, conmigo mismo, con los demás y con el Ser Supremo, sea Dios, sea la Pachamama, no vamos acá a imponer un credo religioso. Fíjense que Cicely Saunders, ella era profundamente cristiana, pero no intentó darle los sacramentos a David, sino acompañarlo y ayudarlo. Y también ella se sinceró y le dijo, pero no lo iba a obligar. Ahora que estás medio dormido, te tiro un bautismo. Eso no es respetar, no es una persona el otro. Entonces, si fuera así, Cristo hubiera dicho, ahora que estás un poquito dormido, me bajo de la cruz. ¿Ibas a decir algo? No, doctor, le iba a pedir que nos comparta la típica frase de Cicely. Tú me importas, ¿sí? Ah, ahora estamos. Entonces, ahí viene justamente, gracias Celeste, ella dice algo que después quedó en sus libros y que un poco es lo que yo quisiera que me digan cuando me toca, que no, siendo estadísticamente hablando, no me falta mucho. Yo tengo 70 y la promedio es 80, así que con suerte. Bueno, ella le dice a David, tú me importas porque eres tú, porque eres David, porque eres un ser humano. No me interesa que sos pobre o rico, judío, católico, sano o enfermo, hincha de Boca o hincha de River. Bueno, yo soy hincha de River, ahí tengo mi respeto. En ese sentido me faltan algunos escalones. Bueno, entonces tú me importas porque eres tú. Y haré todo lo posible, que después fue haremos, porque ya era toda la comunidad del hospice San Cristóbal, San Christopher. ¿Y qué quiere decir Christopher, Cristóbal? El que lleva a Cristo. Ella quiso ponerle un nombre representativo de su religión cristiana. Pero no quiere decir que era solamente para las personas cristianas. Haremos todo lo posible, no solo para que mueras en paz, sino para que mueras, para que vivas lo más activamente que puedas hasta el momento final. Entonces, el cuidado paliativo tiene esta doble dimensión. Una que es, bueno, el morir en paz, esas últimas días, horas, semanas de vida. Pero la otra es que vivas lo mejor posible mientras tanto, ¿sí? Y después en la historia, y hoy, llegamos a hoy, ¿sí? El cuidado paliativo, que comenzó siendo el cuidado de un enfermo con cáncer en las últimas semanas de vida, hoy hablamos mejor del enfoque paliativo. ¿Y qué quiere decir el enfoque paliativo? Identificar el sufrimiento, que puede ser físico, emocional, vincular, financiero, espiritual. David era un compendio de sufrimiento multidimensional, ¿sí? Acercarnos con la genuina intención de brindar una ayuda competente. Por eso tenemos que formarnos. Porque dicen, bueno, está bien, pero yo no, voluntario, no voy a prescribirle la morfina. Seguro que no. Pero sí que vas a responder cuando el paciente te dice, ¿por qué Dios me castigó? ¿Sí? Es una pregunta que te hace. ¿Y vos qué le decís? Tenés que trabajar. Y no es dar respuesta sobre todo, sino ayudar a que esa persona encuentre su propia respuesta. Porque respetar la autonomía de una persona es potenciarle su creatividad y que siga conduciendo su propia vida. No es ir a tirarle un hueso, pobrecito lo que le pasa.
Porque eso en el fondo, aunque a lo mejor disfruta en ese momento de un poquito de carne que pueda tener el hueso, eso en el fondo, yo lo he hecho, no estoy hablando desde afuera, es cuando uno quiere tomar distancia. El punto central no es tanto lo que hago, sino cómo me conecto con el otro. Y en algún momento tengo que sentir cómo está sintiendo el otro. Tengo que percibir esa angustia. Y eso, y tengo que percibir cómo ve las cosas. Y eso es lo que se llama empatizar con el otro. Comprenderlo en sus emociones y en sus pensamientos. Pero la verdadera empatía tiene un punto justo. No, comprendo que está angustiado, pero al mismo tiempo siento esa angustia, pero yo no estoy muriendo. Es David el que se está muriendo. Porque si en lugar de comprender al otro, nos identificamos completamente con el otro y sentimos que ya somos el otro, y ahí no lo voy a poder ayudar. Es más, entro en riesgo. Por eso digo, el cuidado tiene que ser construido y tengo que aprender a cuidarlo. Es muy difícil cuidar si uno no ejerce, y a veces nos equivocamos, pero desde ya, pero la intención es cuidarnos también, ¿no? Por eso algunos hablan, no la apatía, te está muriendo, un besito, yo voy por otro lado. Eso está en el Evangelio, el samaritano. Ojo, pero tampoco es me tiro de cabeza y nos estamos muriendo juntos. Eso es la hiperempatía, que ya no es algo saludable. Entonces ahí, si uno está en un extremo o el otro, es bueno que los compañeros de trabajo, del equipo, me dicen, no, mira Gustavo, ojo porque te noto un poco distante y algo está pasando, o veo que te enganchaste ahí, te estás hundiendo. Entonces, siempre el trabajo en equipo comunitario. Entonces, me importa porque eres tú, haremos lo posible, no solo para morir en paz, para alcanzar esa sanación. Este es un trabajo, es una obligación hacer el trabajo ese. Y la obligación no es, pero es el camino, pero no porque está escrito, por la experiencia. Tengo décadas de trabajar en esto. ¿Las personas pueden morir en paz? Sí, pueden morir en paz. Ahora, si están en un grito de dolor, si están vomitando caca, si sienten que se están ahogando, ¿cómo vas a ir a morir en paz? Es una amenaza biológica que hay que aliviar y de eso nos ocupamos. Pero si te sentís solo o te sentís que sos una carga para los demás o te sentís que aquel hermano con el cual te peleaste por un tema de herencia hace 30 años nunca más se saludaron y quisieras expresarle como mínimo que lo perdonás. Las tareas, oye, algunos lo llaman así, las tareas del muriente. ¿Qué tareas hizo David para morir en paz? La primera es decirle te amo a la gente que lo estaba cuidando. Manifestó te amo. La segunda es pedir perdón por algunas cosas de su vida, de su pasado, que las conversó en la intimidad con C.C. Sanders y que él se sentía que tenía que pedir perdón. Su padre era rabino, pero él decía que era agnóstico, que se había apartado, pero C.C. lo ayudó igual en este gesto de pedir perdón. La tercera es perdonar, o por lo menos estar dispuestos a perdonar a otro, aunque el otro no te venga a pedir perdón, pero estoy dispuesto a perdonar a aquel que, ¿sí? Cada vez hay más. Ahora está por salir un librito que acabo de escribir, el prólogo sobre el tema del perdón, de una psicóloga que trabaja en un hospice en que yo lo recomiendo anticipadamente porque trabaja muy bien
el tema del perdón, que no es algo fácil, ¿no? No es algo fácil. Pero la experiencia indica que aquel que expresa, te amo, te perdono, perdoname, a Dios, el Espíritu, esa persona muere en paz. Entonces tenemos que ayudarle. Si no encuentra, y bueno, puede ser, ¿sí? Y para los que tenemos fe, bueno, la oración para ayudar, etcétera, etcétera. Para todas las personas, porque a veces hay también alteraciones biológicas, por ejemplo, en el final de la vida suele aparecer algunas alteraciones cognitivas y la persona te dice, no, porque viene un elefante que me quiere atrapar. No hay ningún elefante, ¿no? Una alucinación. O estoy hablando con mamá y con papá, y mi mamá murió en el año 93, ¿cómo estás hablando? ¿Sí? Entonces ahí hay que tener la pericia para ver si esto lo inquieta, porque si vos te estás muriendo y sentís que te estás abrazando con tus antepasados, el lindo modo de morir, que yo voy a interrumpir yo ese camino, ¿sí? Ahora, si ves que te está aplastando un elefante, ya ahí vas a tener un desasosiego, etc. Entonces, hay situaciones donde desde el punto de vista médico se puede hacer en el final de la vida lo que se llama la sedación paliativa, es darle fármacos como para ayudar a que esta persona baje su disturbio cerebral, porque es un disturbio biológico, se alteran receptores, se alteran sustancias químicas, etc., y no tenga esa amenaza que lo hace sufrir. ¿Comprenden? Ahora, también ahí hubo como un exceso, porque livianamente hay profesionales que, te estás muriendo, te duermo. Como que todo el mundo que se va, como que el morir es algo que hay que abolir. No podés morirte, tenés que estar dormido. ¿Cómo no? Si es la posibilidad también de hacer ese camino. Son señales. Sedación. Ya tenemos. Sedación. Abajo tiempo, abajo. Ahí está. Entonces, hay médicos que dicen, no, mis pacientes mueren todos sedados. Ojalá que yo voy a dejar una directiva anticipada que no me atienda. ¿Sí? Tampoco el otro extremo. Yo jamás tuve que sedar a ningún paciente. Qué raro publicar ese trabajo porque pasa que en general hay un porcentaje bajo de pacientes, de personas que necesitan esa sedación. Están muy doloridas. Sí, el dolor físico hoy es mucho más sencillo de controlar desde el punto de vista médico. Es muy raro. Yo honestamente tengo que ir a muchos años atrás para recordar a un paciente sedado en el final por dolor intolerable. Sí, la falta de aire. Cuando hay falta de aire que no responde, porque a veces uno dice, si le falta aire es porque le falta oxígeno. No, si vos le medís a la mitad de los pacientes que dicen que le falta el aire, le medís el oxígeno en la sangre, lo tienen normal. No es un problema de... Es como el que está adelgazando y dice, le falta alimento. No, son cambios que se producen en el organismo, que producen reacciones que son nefastas para la persona. Hablando de la nutrición, ese fenómeno de que todos tenemos la imagen de alguna persona que murió piel y hueso, digamos, es lo que se llama la caquexia. Pero la caquexia no se resuelve enchufándole alimento. Es un trastorno inmunológico y metabólico que acompaña a las enfermedades avanzadas que por el momento no se puede revertir. Se puede un poquito mitigar, pero no se puede revertir.
Pero claro, esto la familia no entiende, no doctor, pero hay que darle vitamina, hay que darle esto, hay que darle lo otro. Es como a un auto que no le funciona el motor, hay que cargarle más nafta. No, no es el problema de falta de combustible, de comida. Y lo mismo con el oxígeno, no es que el oxígeno te garantiza, a veces es peor. Pero en ese caso sí hay que llegar a la sedación paliativa. Entonces, hoy, este enfoque paliativo tiene que ver no tanto, como muy bien surgió de esta compulsa que hicimos al inicio, no tanto del final de la vida, sino de la presencia de sufrimiento ligado a una enfermedad, habitualmente una enfermedad grave. ¿Sí? Yo puedo sufrir si tengo un resfrío, pero bueno, en general es algo muy tolerable. Pero sufrimiento, sí. Sí. A veces pasa, sí. No, tiene la sensación de falta de aire, ¿sí? La gente te dice, no, me falta el aire, pero no es que dándole oxígeno lo resuelve. Es una alteración que se provoca en ciertas receptores, tiene toda una explicación fisiopatológica que acá no viene al caso, pero no es que me falta alimento, no, es otra cosa. ¿Sí? Disculpe, doctor, una pregunta. Pero una sedación paliativa puede llegar hasta el caso de que un paciente muera, porque he visto cuando que a veces hay exceso en la sedación de los pacientes. Bueno, esa es una muy linda pregunta. Tu nombre es Carmen Moreno. Uno va a una Carmen, semana, lo ve sí. lo mejor y la semana siguiente ve que el paciente está todo deteriorado y lo ve todo, o sea, que parece que tiene exceso de sedación. Bueno, vamos a ir, es interesante, porque ahí empezó también, ahí, No dan ganas de llorar. esto ya, incluso de ciertas zonas un poco, dentro de la religión un poquito más como, digamos, recalcitrantes, empezaron a decir, no, pero la sedación es matar a la persona. Entonces empezaron a surgir estudios. Uno de los estudios se hizo en Italia, otro se hizo en Navarra, en España, etc., comparando pacientes que recibían la sedación con otros. ¿Sí? Y se demostró, porque si vos te estás muriendo, ¿no? Es evidente que te estás muriendo y tenés un sufrimiento refractario. ¿Qué quiere decir refractario? Por más que intentamos, viene Cicely Sound de Robert White, Eduardo Bruera, que es el paliativista argentino número 1 en Houston, en el MD Anderson en Texas, vienen todos los popes de la medicina paliativa y no lo podemos ayudar. Viene el equipo de voluntarios de la pastoral de salud y no lo podemos ayudar. Bueno, lo sedamos, el paciente muere, pero resulta que no es que sacamos como conclusión se murió por la sedación, sino al revés, lo sedamos para que no muera con ese sufrimiento refractario, ¿comprenden? No es que vive menos tiempo. Ahora acá el secreto es cómo se hace la sedación, porque hay clínicas donde te dicen, sí, vamos a sedar al paciente, y le dan 10 ampollas de azepam, o sea, de Valium, 10 ampollas de algún psicofármaco como el Ampliactil, 10 ampollas, eso es como que a un diabético le enchufen 100 millones de insulina, eso es mala praxis, eso no es sedar, eso es condenable. Se dan dosis apropiadas. Si vos tenés un dolor de espalda y se tome un ibuprofeno, vas a tomar un comprimido, no 2 cajas juntas de ibuprofeno. Entonces no le eches la culpa al ibuprofeno, sino haber hecho mal el tratamiento. Se hace mal porque se lo indica mal. Bueno, entonces hoy el cuidado paliativo es este enfoque. El desafío es que lo tomemos desde la comunidad, no solamente del equipo profesional. La comunidad tenemos que empezar a hablar de estas cosas. No escondamos debajo de la alfombra. Hay todavía familias que tienen un paciente como David en su casa y lo tienen encerrado en la habitación del fondo, que no, ¿cómo lo vamos a sacar?
¿Cómo está Dave? Ah, está fenómeno, y el otro está boqueando ahí. Todavía es como, es un tema que tratamos de esconder. Y habrán visto la semana anterior que un modo de eludir este tema es ir a legalizar la eutanasia. Es como pretender abolir el sufrimiento. El Papa Benedicto, él en uno de sus textos escribió: hay cosas que no podemos evitar en la vida humana, entre ellas amar y sufrir. O sea, no podemos, no, vamos a legalizar la eutanasia porque nosotros estamos en contra del sufrimiento. Yo como experto en cuidados paliativos, así me presentaron, digo, tratar de evitar el sufrimiento evitable, porque hay otra parte del sufrimiento que no la podemos evitar. Claro que voy a estar triste. Si yo me estuviera muriendo ahora, está bien, conocí a Benicio, que es mi quinto nieto, pero qué lindo hubiera sido verlos crecer. Qué lindo me gustaría a mí seguir compartiendo, a ver el grupo de pastoral, cómo ponen, porque acá estamos en una situación ideal, después hay que ir a cuidar a David, ¿no? A ver cómo lo ponemos en práctica, etc. Bueno, y voy a sufrir por eso, pero si me siento acompañado, aliviado, y empiezo a transitar, bueno, ¿qué dejo? Mi legado, estoy encontrando la paz. Y obviamente, en ese sentido, puede ayudar la creencia religiosa. Digo puede ayudar porque tengo que ser honesto, hay personas que mueren en paz y no dicen yo creo en Dios, y hay otros que dicen yo creo en Dios, pero resulta que creían en Dios hasta antes justo de la enfermedad incurable. Ahí entró una crisis y no. Dentro, un filósofo y médico argentino, José Alberto Mainetti, él, así como nosotros hablamos del ser humano, ¿sí? Él decía el Homo sapiens, ¿no? Se dice porque es el hombre sapiente, ¿no? Él decía el Homo infirmus immortalis, el hombre sufriente y mortal. Esa es nuestra condición. Tenemos conciencia de nuestra condición. Entonces, es que no escondamos las cosas. No es hacer apología del sufrimiento, es hacer apología de la compasión y de la esperanza. ¿Sí? Es otro tema interesantísimo para abordar, el tema de la esperanza. Pero bueno, ya nos fuimos de tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo hacer un comentario? Pero por supuesto. Ningún comentario. El tema es el siguiente. Creo que de pronto cuando uno tiene un enfermo muy querido al lado, yo lo he experimentado con mis dos padres. Con mi padre, una persona que fumaba, tuvo 3 edemas pulmonares. Estuvo mal. Sí. En todos esos aspectos lo he podido asistir. También en un momento dado, él por tener presión alta le dieron sal de apio. Ajá. Él decía que porque tenía que comer sal de apio no era calidad de vida. Así que comparado a las 3 edemas pulmonares ya era terrible. Mi padre a los 65 años tuvo una semana con hipo. Ya es un antecedente casi, es la muerte que estaba anunciada. Me miró así y me dice, esto no es calidad de vida, yo no quiero vivir así. Este acá que murió a los 65 años. Ahora, la tranquilidad que a mí me queda, que a ese padre lo quiso y él me quiso a mí. Ambos. Cuando se murió yo no lo lloré, le respeté su voluntad y él quiso morir. O sea, que hay una situación también que más de un paciente, de acuerdo a cómo lo vive, la resistencia a querer seguir viviendo
No le podrán seguir viviendo. Y el que quiere, que como este caso fue mi papá, quiso irse de este mundo, y yo vuelvo a repetirle, se lo respeté. En vida nos dimos amor mutuo. No fue lo mismo con mi mamá, que murió a los 99 años y fue una persona con unos conflictos muy especiales para todo el grupo familiar. Y antes de morir me pidió disculpas, casi 99 años, con la tranquilidad que la abracé, la besé, porque tenía otras condiciones que para tenerlas en cuenta. Ambas, yo por lo menos con mis dos padres y con cualquier otro de mis afectos, me quedo tranquila que en los momentos que me necesitaron, aquí estoy. Eso es lo que le puedo decir, doctor. Es importante en la vida saber que cuando le tocan a uno la puerta, no mirar para el otro lado. Estos son mis padres, con cualquiera haga lo mismo. Nada más. Bueno, muchas gracias. Primero, por la valentía de compartir dos vivencias fuertes, ¿no es cierto? Del papá, de la mamá, el final de la vida, etc. Y segundo, porque esas son las experiencias que más nos enseñan. Acá podemos, en el mejor de los casos, tener como ideas, ¿sí? Pero después el verdadero aprendizaje es el aprendizaje experiencial. Cuando tenemos al papá, cuando tenemos a la mamá, y ella, que en ambos casos, en el fondo, sin tener la menor idea de todo esto, tú me importas, papá, me importás porque sos vos, no me importa si fumaste, si el ajo, si estoy acá. Mamá, no me importa si eras difícil, estoy acá. Así que muchas gracias, porque creo que bajaste a la tierra con ejemplos concretos y reales lo que intentamos resumir. Que en definitiva es estar atentos, ¿sí? Siempre estamos desatentos, porque nuestra cultura es de una atención muy superficial, ¿sí? Estar atentos, empatizar, es decir, escuchar con fascinación. ¿Y qué me dice papá? Me está matando la sal de ajo. Uno dice, está loco. Pero escucho con fascinación porque eso es lo que me quiere transmitir. Y eso es lo que no hay que responder. Escucho, comparto, conecto. Y después, atención, empatía y después acción. ¿Qué hago? Me quedo presente, le digo algo. Eso depende de lo que tiene dolor, veo cómo lo podemos aliviar. Bien, ¿alguna otra? Creo que tenemos algún minuto. Ustedes me dicen, ¿no? Sí. A ver, acá y acá. Bueno, ahí está, maneja el micrófono acá en la mano. Perdón, doctor, yo solamente quería decir dos cosas. Yo tengo un hermano que tiene 15 años más que yo, el mayor. Y yo de bebé fui muy enfermiza hasta como los 6 años. Y yo recibí de él muchas cosas, era el hermano mayor, ¿verdad? Y ahora él está con un cáncer etapa 4 y yo soy enfermera. Y mis hermanas, dos enfermeras, me dicen, Sari, habla con el hermano vos, porque está más cerca de Dios. Y la cosa que yo, como si era la pequeña, siempre he sido la pequeña, todo obedecía a todo mi hermano. Yo no tengo voz ni voto en la familia, aunque soy religiosa y superior en alguna casa. En la casa soy la más chica, entonces no puedo opinar muchas cosas. Entonces, ahora cuando me enteré que mi hermano tenía un cáncer y que yo tenía que ser el apoyo, resulta que yo fui, pero Abraham me dice, ¿qué me quieres decir, Sarita? Mira, hermano, no, solamente yo te puedo decir que te quiero. Yo sé que tienes esto, estás en esta situación y mis hermanas quieren que yo hable contigo para acompañarte. Me dice, mira, Sari, yo te di todo lo que yo pude darte cuando era bebé y estabas enferma, y ahora se dio vuelta la moneda, ahora eres tú la que me vas a acompañar.
Y cuando nos juntamos, pues yo no puedo ir ni enfermedad ni muerte de los hermanos, solamente de los padres. Y yo estuve un año en mi casa, o sea, en Santiago, por salud, y me dice, Sari, no te preocupes que no estés aquí cuando yo muera, sino que tú me acompañaste cuando yo te necesité. Y no hablábamos en sí de la muerte, sino que hablábamos del amor que nos teníamos como hermanos. Y él me dice, no te preocupes, tú haces tu labor de ser enfermera de otros pacientes en tu misión. Y yo todos los días, doctor, lo tengo en mi corazón, trato de hacer lo que él me dice. Y yo sé que no, a lo mejor lo veo, a lo mejor no. Entonces le digo, hermano, aquí estoy, y me dice, el puro el día, la aspiración, la hiciste bien, los tocaste, los guantes. Entonces yo estoy contenta, doctor. No estoy contenta que tiene cáncer, porque yo sé que se va a morir. Y yo voy a ir en 2 años recién a Chile. No lo voy a ver. Entonces, ya tenía 6 meses, me dieron 6 meses de vida. Y yo rezo todos los días. Y hago las cosas bien para él. Y ya lleva 11 meses de vida. Y está feliz, contento, trabajando, haciendo sus cosas y conmigo. Bueno, muchas gracias por tu testimonio, que me parece es un perfecto ejemplo de que lo que hoy llamamos el cuidado espiritual, ¿sí? Que tiene que ver con la conexión, esa conexión que generan entre ustedes, con el sentido que él le está dando de decir, invertí en cuidarte y ahora vos tenés que seguir cuidando, y con la trascendencia y el legado, ¿no? Me parece que quedó tan claro en tu testimonio. Así que gracias por compartirlo. No, perdón, porque ya tenemos el web preparado. Y ¿quiere dar algún cierre, doctor? No, sé que esto da para preguntas, discusiones, etcétera, pero es bueno cuando abordamos alguna temática que no todos los días la conversamos. En general, un sábado de la mañana uno sale a conversar sobre el final de la vida, sobre el bien, que se abran preguntas que seguramente habrá tiempo, habrá maneras de ir canalizando. Yo les agradezco muchísimo porque vi que realmente estaban atentos. Había algunos que por ahí contestaban un poquito. Les pido disculpas. Y agradezco de vuelta la invitación para compartir. Agradecemos al doctor Simón, es un lujo haberlo tenido esta mañana entre nosotros en la jornada de las pastoras de la Salud de la Arquidiócesis. Un pequeño presente, se lo manda la Yuya Morano, pero no se asuste. Así no tiene problema de desnutrición. Muchísimas gracias. Gloria, es un lujo tenerlo con nosotros. Bueno, un fuerte aplauso. Pasamos a ver.